especiales de pavimentos. Demos un fuerte aplauso al ingeniero Johan. Ingeniero Johan, muchísimas gracias por asistir y toda la plataforma es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Sócrates. Muy buenas noches con todos. Bueno, ya me presentó el ingeniero Sócrates. Un gusto de saludarlos y bueno, esperemos pueda ser de su agrado esta clase que he preparado con mucho gusto para ustedes y de lo que puedo aprender experiencias en Chile, pues, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, a ver, voy a comenzar para poder compartir. No sé si se está viendo. ¿Sí se está viendo? Disculpe. Sí, se está viendo. Perfecto. Bien. Entonces, para empezar, yo quiero hacer un poco análisis de lo que son los pavimentos a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Muchos países vecinos tal vez nos estén llevando a la delantera con nuevas tecnologías en lo que son construcción, tanto construcción como mantenimiento. Entonces, nosotros debemos también estar a la vanguardia con estos tipos de tecnologías para poder nosotros estar a la par con nuestros colegas extranjeros, pues, ¿no? Entonces, para empezar, voy a hacer una pequeña introducción en lo que son los pavimentos. Vamos a hablar un poco de lo que es la curva de deterioro y posteriormente vamos a hablar lo que son las tecnologías especiales para lo que son mantenimientos en carreteras, tanto a nivel asfáltico como en pavimentos de hormigón. Pues bien, ya mi presentación ya lo hizo parte de Sócrates, y bueno, comencemos, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, para definir este punto, nosotros tenemos que definir qué es una carretera o un camino, ¿no? Entonces, partiendo en estos tres puntos, que es un patrimonio considerable a gestionar y mantener, un medio de comunicación indispensable, una mejora de calidad de vida de la población. Si abarcamos estos tres puntos, debemos considerar que una carretera es la unión entre dos pueblos para un desarrollo económico, social y político entre dos pueblos, garantizando el confort y la seguridad de los usuarios, ¿no? Partiendo en ese punto, podemos definir la amplitud de lo que es una carretera y un camino. Pues bien, la carretera es el corazón de diversas problemáticas ligadas a lo que es un camino. En este caso tenemos lo que son la interacción de estos elementos, que son la vía y sus usuarios, ¿no? Como hablaba, la vía y sus usuarios está relacionada con la seguridad, el confort y la fluidez del tránsito, ¿no? Entonces, una seguridad o un confort en una carretera es que una carretera esté bien señalizada, bien resguardada para prevenir posibles accidentes que pueda ocasionar, ¿no? Y garantizar su fruición de tránsito en el sentido de que el pavimento esté diseñado para ello. Posteriormente tenemos lo que es la vía y el medio ambiente. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos o contaminamos en lo que es en la carretera. Mayormente lo que vemos, la problemática que vemos a nivel de Provías Nacional, nosotros vemos que muchos consultores preguntan si mantener la vía limpia en zonas urbanas quiere decir recoger basura, ¿no? Entonces, no es así. Nosotros pagamos para un servicio y eso está ligado a lo que son otros órganos competentes que tienen que hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como usuarios de poder mantener esta carretera. Muy bien, después tenemos lo que es la construcción y mantenimiento de la vía. Estos costos y desempeños y la durabilidad de la vía está diseñada para un diseño, para una construcción y una operación. O sea, hay que tener en cuenta que la operación, que el mantenimiento muchas veces es más costoso de la construcción de la vía. Esto se debe a diversos factores que tal vez no estén considerados en la etapa de diseño. Entonces hay que tener un poco cuidado en ese sentido, porque ya más adelante les voy a explicar unas problemáticas que se han suscitado de acuerdo a la exposición que voy realizando. Entonces, la vía tenemos sus tres aspectos bien diferenciados, ¿no? Como hablaba, sus equipamientos, que son la señalización, iluminación y elementos anexos. Los elementos anexos son la seguridad, ¿no? Los elementos de las señales reglamentarias, informativas, ¿no? Las preventivas, ¿no? Y estos elementos que acompañan lo que es la carretera para un confort y una seguridad adecuada, ¿no? Después tenemos la superficie.
Entonces, acá podemos definir, pueden visualizar en este pavimento, tenemos un pavimento flexible y un pavimento rígido, concreto hidráulico, ranurado. Entonces, si es bien cierto, un inflexible tenemos un mejor confort y no genera ruido, pero sí puede generar hidroplaneo cuando hay lluvia. Entonces, esto puede dificultar a cometerse accidentes en lo que son unas vías rápidas o en una carretera, ¿no? Pero sin embargo, en un pavimento rígido, ranurado, el agua transcurre por estas canaletas, lo que permite que tenga una mejor fluidez del agua y tenga una mejor adherencia de lo que es el neumático con el pavimento. Lo único dificultoso es que genera mucho ruido, ¿no? Para vehículos menores, ¿no? De ahí podemos diferenciar lo que son su estructura. Entonces, en la estructura podemos ver las diferentes capas que acompañan a un pavimento flexible, a un pavimento rígido, a un pavimento adoquinado, a un pavimento que vamos a ver en las tecnologías white topping, ¿no? Más adelante, y podemos definir qué tipo de estructura es adecuada para cada tipo de pavimento. Pues bien, para partir de este punto tenemos que diferenciar que el proyecto de la ingeniería vial parte de lo que es un diseño de una vía. Entonces, el diseño de la vía, el diseño de la infraestructura complementaria, más el diseño del drenaje y el diseño de la superestructura tiene que estar bien definida y bien estructurada, ya que salvo uno falle con el diseño de drenaje, el diseño de la infraestructura corre peligro, ¿no? O el diseño de la estructura también corre peligro. Entonces hay que tener muy en cuenta estos 4 tipos de diseños a la hora de diseñar un pavimento. Pues bien, entonces, en el diseño de la vía tenemos lo que es el estudio de la capacidad, ¿no? Para cuántos volúmenes o vehículos anuales va a transitar por la vía, ¿no? El diseño espacial, como podemos ver hoy día se están utilizando metodologías BIM, tal vez a un log 200, a un log 300, que puede ser mucho mejor, o utilizar lo que es el HDM4, ¿no? Que es un programa que nos sirve para hacer gestión de políticas y mantenimiento y conservación. Ahí tenemos lo que es la seguridad, que hablaba muy seguidamente de las guardavías y los elementos de seguridad que componen la carretera, y el paisajismo. Hay que tener cuidado también con el paisajismo, porque muchas veces cuando hacemos aperturas de carretera, porque he hecho aperturas de carretera, mayormente contaminamos los que son, lo que está continua la carretera, y ocasionamos pérdidas económicas a los usuarios, ¿no? Hay que tener en consideración este punto. De ahí tenemos en su infraestructura complementaria. En la infraestructura complementaria podemos ver 2 tipos de que acompañan a la carretera, ¿no? La carretera puede acompañar los terraplenes, los pedraplenes, los puentes, los viaductos, ¿no? Tenemos lo que son los túneles, ¿no? Las obras de arte, que son componentes muy importantes para la carretera, ya que estos componentes nos permiten tener una mejor transitabilidad y una mejor rapidez y flujo entre un lugar a otro. Pues acá tenemos el diseño de drenaje. En el diseño del drenaje, hay que tener cuidado, como le dije. Si el drenaje falla lo que es la estructura, la superestructura o el pavimento. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de drenaje superficial y el drenaje profundo. El drenaje superficial está conformado por cunetas rectangulares, cunetas triangulares, ¿no? Que permiten el libre tránsito del flujo a través de estas cunetas a unas alcantarillas que pueden desfogar agua nivel abajo de la carretera, ¿no? Y tenemos lo que es drenaje profundo, que tenemos este tipo de cunetas, y que va lo que es una piedra chancada con un geotextil y una tubería en la parte inferior, ¿no? Que permite desfogar esta agua. Recalco esto porque hemos tenido un problema nosotros, como en la foto que le voy a presentar, con este tema de que no está pegada la cuneta a lo que es el talud, ¿no? Como pueden apreciar acá. Entonces, ha socavado el agua y obviamente estas cunetas han perdido estabilidad. Y obviamente ahorita corren peligro que el pavimento pueda absorber esta agua y puedan haber defecciones superficiales, ¿no? Como abollamientos, piel de cocodrilos, y etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la hidráulica es muy importante en la carretera. Eso hay que tener bien en claro. Entonces, y por último, que es el diseño de la superestructura, ¿no? La superestructura, mayormente en Perú, usamos lo que son pavimentos flexibles y pavimentos hidráulicos, ¿no? Ya sabemos que tenemos una carpeta, una subrasante, ¿no?
una subbase con un CBR mínimo de 20%, una base con un CBR mínimo de 80%, un riego de liga y una carpeta asfáltica. Si se requiere, puede tener capa anticongelante, ¿no? Y un pavimento rígido, que tenemos su rasante, su base y su concreto hidráulico. Bien, definiendo esto, podemos clasificar los pavimentos, ¿no? Como le dije, asfalto y rígido, ¿no? Concreto rígido. Mayormente hoy en día, nuestro vecino Ecuador está utilizando lo que son bastantes pavimentos rígidos en sus carreteras principales de primer orden, que viene a ser su Panamericana. Entonces, ellos ya nos llevan la delantera demasiado. Igual incluye con Santiago. Santiago ya están usando las tecnologías que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros no podemos estar con brazos cruzados y solamente utilizar las mismas tecnologías que siempre estamos utilizando, ¿no? Entonces, hay que renovar, hay que innovar. Ahora, la innovación hay que tener en cuenta, no quiere decir que vas a trabajar o vas a experimentar. La innovación mayormente va a los inventos que ya se han ido haciendo empíricamente, ¿no? Con resultados empíricamente. Entonces, esos resultados nos sirven para nosotros tomar como base o tomar lo que puede ser una normativa extranjera y aplicarla, ¿no? La ley no te permite, no te prohíbe eso. Entonces, podemos aplicarlo, ¿no? Que hay un poco de temor en el sentido de probar algo nuevo. Pero le digo antemano que adelante y que hay que probar y que es una prueba de 100, 200 metros y ver que funcione. ¿Es así? Entonces, también otros de los pavimentos que podemos ver acá en Perú, que mayormente usan para bajo volumen de tránsito, que son los pavimentos adoquinados, ¿no? Con su base, su base y su cama de arena, ¿no? Pues bien, estos pavimentos podemos definir que tienen deflexiones por cargas. El pavimento trabaja a flexotracción. Entonces, un pavimento trabajando a flexotracción tiene distribución de cargas puntuales. Para un pavimento rígido se puede distribuir en lo que son sus paños, ¿no? Y tiene mejor resistencia a la deflexión. En cambio, un pavimento flexible no, porque es un pavimento continuo y por lo tanto puede presentar diferentes deflexiones. Entonces, partiendo de esos puntos de las deflexiones, podemos definir la curva de deterioro. Entonces, esta curva de deterioro, señores, hay que tener bien en cuenta para el momento de evaluar una carretera para qué tipo de intervención o mantenimiento podemos utilizar. Entonces, si nosotros partimos desde la construcción de la carretera, que en tiempo y condición de pavimento, tiene que ser en el tiempo cero, con una buena rasante, ¿no? O un IRE de 0 a 1 o 0.5 en ese sentido, ¿no? Entonces, esta línea de tiempo, mientras más tiempo va pasando, la línea de deterioro va bajando. Entonces, quiere decir que nosotros debemos mantener la carretera no solamente en un mantenimiento preventivo, hasta una rehabilitación menor. Mayormente, si ustedes pueden ver la carretera que va del óvalo Moxie hasta el desvío Olmos, y ustedes saben el punto 4 del 8 al 9, esa carretera no ha sido mantenida por una contratista desde el año 2013, que el último fue Concar, que también participé en ese sentido, ¿no? En ese contrato. Entonces, esa pérdida de deterioro ya está llegando a un nivel tal vez de una rehabilitación mayor, de un mejoramiento. Entonces, nosotros podemos definir que nosotros solamente debemos llegar hasta a lo que es acá un mantenimiento preventivo. No hay que pasar a un nivel mayor. Entonces, si nosotros llegamos a un punto de mantenimiento preventivo, podemos alargar la curva y podemos tener un poco más de tiempo de duración de ese pavimento. No hay que llegar a la reconstrucción. Llegar a la reconstrucción es porque esa carretera ya prácticamente está abandonada. Entonces, no debemos nosotros llegar a este nivel. Por favor, le digo a los colegas que están en esta ponencia para que puedan tomar en consideración esta curva de deterioro. Pues bien, pasando con esta curva de deterioro, me he tomado la atribución de poner algunas tecnologías. Hay muchísimas tecnologías, voy a hablar algunas nomás puntuales para no hacer muy larga, ya que hemos tenido un ciclo de conferencias largas toda esta semana. Por lo tanto, vamos a hablar de una tecnología que es muy común y que no es nueva, que es el white topping. El white topping es un concreto de pavimento delgado, como dicen, ¿no? No es nuevo, es un pavimento que ya sido colocado desde el año 1918, que ha sido empleado en varios proyectos, ¿no?
Recién se está tomando, recién en el año 90, se está tomando nueva consideración. Y estos pavimentos se están utilizando demasiado en Chile. ¿Por qué se están usando demasiado en Chile? Porque estos pavimentos ya no necesitas eliminar lo que son por botaderos. Ya no necesitas, solo necesitas reparar el pavimento flexible. Eso sí, funciona siempre y cuando la condición estructural del pavimento esté bien. Por ejemplo, si tienes un bache, repara el bache y deja que la parte estructural esté conforme. Una vez que la parte estructural esté conforme, puedes colocar lo que es tu pavimento de hormigón para que pueda tener una mejor resistencia, ¿no? Entonces, estos pavimentos son una capa de refuerzos adheridas y una capa no adherida. Puedes ranurar lo que es ofrecer el concreto, perdón, el pavimento flexible para que tenga una mejor adherencia con el pavimento de hormigón. Entonces, tenemos en este pavimento podemos ver que por qué se emplea white topping, ¿no? Acá, como le dije, mire, que tienen que reparar los agüellamientos, las fisuras, todo esto, ¿no? Porque si tú haces reciclado, el reciclado te toma más tiempo en reciclar todo esto, eliminar, ¿no? Contaminar, van a haber muchas cosas, ¿no? Porque dice, ¿no? Tiene un impacto mínimo sobre el medio ambiente, ¿no? Y puede utilizar como un mantenimiento preventivo de rehabilitación. Acá podemos ver el componente del pavimento flexible y el pavimento de hormigón. Puede ser colocado directamente el pavimento de hormigón o simplemente el adherido podemos fresar en forma ranurada y puede tener una mejor adherencia. Entonces, para tener este white topping, necesitamos que sí o sí la base estructural esté en buenas condiciones, uno, y reparar lo más posible a lo que tenga el pavimento. Entonces, tenemos tres tipos de white topping. Un white topping convencional, que es de un espesor de 15 a 30 centímetros, que es el hormigón grueso, ¿no? Con una mezcla y una subbase, ¿no? La mezcla asfáltica. Y tenemos el white topping delgado, que se usa para bajo de tránsito, que mayormente lo usan en Santiago para las zonas urbanas, y reparan el asfalto y colocan el pavimento de hormigón. Y lo hacen rápido, lo hacen en un par de semanas y se acabó. Esto no dura como tenemos nuestras obras acá emblemáticas en Lambayeque, que te abren las pistas y demoran 2 años para construir, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esto. Y el ultra delgado, ¿no? Que es un espesor intermedio entre 10 a 15 centímetros de espesor. Entonces, esta tecnología es muy buena para pavimentos cuando necesitamos un menor tiempo, menor costo y menor contaminación. Algunas aplicaciones de white top, acá podemos ver, ¿no? Como pueden ver, se fresa y se pone el pavimento de hormigón, ¿no? Mayormente, si te das cuenta, este es un white topping, hay un pavimento flexible abajo y encima hay un pavimento de hormigón. Estos son unas fotos de Uruguay, ¿no? Entonces, es muy rápido, abarata costos y menos contaminante. Ahí tenemos otra tecnología llamada rubbleizer o pulverizado. Este es lo contrario a lo que es el white topping, pero pulverizado. Acá vamos a pulverizar lo que es el concreto en un ángulo de 40 grados con un martillo, un martillo de 1 tonelada, que es un equipo, un camión que te pulveriza en ángulo de 40 grados, y este concreto es 2.5 veces mejor que un material granular en lo que es su resistencia. Entonces, yo voy a tratar de colocar un video para que puedan visualizar cómo se utiliza este mecanismo de rubbleizer. Un momento, por favor. No sé. Un momento. A ver. ¿Sí logran ver? A ver, por favor. ¿Me confirman? Y demolición de pavimentos de concreto con la técnica de rubblizing con rompedor resonante. Por más de 25 años, RMI ha sido el mejor subcontratista de autopistas y aeropuertos alrededor del mundo.
La máquina de RMI es capaz de triturar concreto de hasta 66 centímetros de espesor a una razón aproximada de 5.900 metros cuadrados por jornada de trabajo. La técnica de rubberizing ha sido evaluada en más de 20 estudios independientes durante las últimas 2 décadas, los cuales han concluido que un camino rehabilitado con un refuerzo de asfalto sobre el pavimento de concreto triturado con la técnica de rubberizing tendrá una vida media de más de 22 años. Observe en cámara lenta cómo el rompedor resonante fractura el concreto. Mientras la máquina avanza a una velocidad cercana a los 8 kilómetros por hora, el martillo golpea el concreto 44 veces por segundo, con una amplitud de apenas 19 milímetros. La presión de impacto sobre el concreto es mayor a 1 tonelada, causando que este se fracture en un ángulo de 40 grados, sin perturbar las instalaciones que se encuentran bajo la base existente. Este patrón de fractura angular en 40 grados produce un rompecabezas altamente trabado, el cual conforma un nuevo material de base que es al menos 2,5 veces más resistente que cualquier base granular, mientras que al mismo tiempo se destruye la integridad del concreto para eliminar la grieta por reflexión. Después de pulverizar con el rompedor resonante, una sección de prueba muestra que la armadura de refuerzo del concreto no está ligada al material y que el tamaño de la partícula cumple con las especificaciones adecuadas. El tamaño de la partícula generalmente va desde una grava fina en la superficie hasta 15 a 23 centímetros en la base de la capa pulverizada. El concreto, que tenía una losa de 25 centímetros sobre otra losa de 23 centímetros, fue fácilmente pulverizado por el equipo resonante. Inmediatamente después del rubberizing, solo 3 pasadas de rodillo liso vibratorio de 10 toneladas acomodan el material pulverizado, creando una nueva base de material granular, el cual es al menos 2,5 veces más resistente que una nueva base granular. Luego de la aplicación del rodillo, se debe colocar la primera capa de mezcla asfáltica. Estudios han probado que no se requiere un riego de liga entre el rubberizing y la primera capa de mezcla asfáltica, por lo cual se puede construir el recapado directamente. Una vez que la primera capa de mezcla asfáltica se ha construido, el camino puede ser abierto al tránsito. Resonant Machines tiene más de 25 años de experiencia como subcontratista de aeropuertos y carreteras. Nuestro proceso ambientalmente amigable ahorra dinero, tiempo y provee una fórmula ganadora para nuestros contratistas y los departamentos de transporte y obras públicas. Visítenos en resonantmachines.com. Resonant Machines, líder mundial en reciclado y demolición de pavimentos de concreto, con la técnica de rubberizing con rompedor resonante. Muy bien, pudieron ver el video, ¿no es así? ¿Ustedes me pueden confirmar? Sí, se pudo Muy bien. observar y escuchar. Muy bien. Entonces, este pulverizado, como bien lo acaba de describir, es muy útil también para poder utilizarlo en lo que son pavimentos en zonas urbanas, ¿no? Entonces, estos tipos de pavimentos nos ahorran el tiempo, porque en lugar de estar eliminando todo este concreto a botaderos, como lo dije también como el White Topi, es muy esencial. Entonces, como lo pudieron ver, es una manera más eficiente esto, ¿no? Y se coloca en 2 capas asfálticas de 5 a 7 centímetros y tiene que su tamaño máximo nominal es de 20 a 32 centímetros. No debe pasar eso porque si no ya sería algo muy rocoso, ¿no? Y entonces, en este sentido, nosotros con esta técnica del rubberizer, el white topping, podemos definir que tanto para pavimentos rígidos como para pavimentos flexibles podemos tener este tipo de tecnologías y actuar de una manera más eficiente en lo que es la reparación de pavimentos, ¿no? Acá podemos ver su proceso constructivo, ¿no? Se repara y reemplazar el sistema de drenaje. Ojo, hay que tener en cuenta que tener el tema de lo que es la estructura del pavimento. Puede ser que la base ya, obviamente, que se convierte en una base lo que es el concreto de la parte superficial, pero hay que tener en cuenta también muchas veces lo que son
las cargas que puede ocasionar en el pavimento y en la parte de la subrasante. Entonces hay que tener en consideración, hay que ver que la estructura del pavimento esté en óptimas condiciones como para poder usar estas dos tecnologías, ¿no? Siempre hay que hacer una calicata de prueba y desligar el acero existente, ¿no? Y pulverizar el concreto, como ya lo especificaron, ¿no? Con un ancho de carga establecida y con una velocidad de una máquina resonante, ¿no? Tiene que ser en frecuencia alta con baja amplitud, 3 pasadas mínimo, ¿no? Entonces, esa es una de las tecnologías también que se están utilizando en otros países que, bueno, todavía no lo veo muy aplicado acá, que es en Perú, pero Dios mediante podamos, ¿no? Con esta ponencia podemos abrir un poco más las mentes a los colegas y alumnos que puedan implementar este tipo de tecnología. De ahí tenemos lo que son control de polvo y estabilización. En el control de polvo y estabilización hablamos mucho en el comité técnico del capítulo de civiles, que son para pavimentos de bajo volumen de tránsito, que son las carreteras de tercer orden. Mayormente usamos cloruros o arcillas o cemento Portland. Mayormente usan cemento Portland, ¿no? Para mejorar lo que es la rasante o mejorar un suelo estabilizado con cemento para mejorar la subbase, ¿no? Entonces, en esta ocasión yo quiero hablar un poco de lo que son los cloruros, ¿no? Los cloruros más usados que son cloruro de calcio, cloruro de magnesio y cloruro de sodio, que son productos hidroscópicos. Esto quiere decir que toman la humedad del aire para mantener la superficie del camino constantemente mojada. Entonces, eso permitiría que no se levante mucho polvo a la hora del momento de transitar estas vías. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones, o el tipo de aplicaciones, necesariamente son sobre una superficie árida, ¿no? Que esté preparado entre 1 a 2 pulgadas, no compactar antes de usar el cloruro, ¿no? Es de preparación del camino para que pueda penetrar un poco lo que es entre 1 a 2 pulgadas. La aplicación del producto trata de una sola vía a la vez, secciones de prueba y diseño de zonas áridas. Entonces, si este cloruro absorbe lo que son el componente de la humedad del aire, son muy buenas para zonas áridas. Hay que tener en consideración que estas tecnologías las puedes utilizar para hasta mayor de 3 meses, ¿no? Pero si tú quieres utilizarlo mayor a 3 meses, hay resultados, estudios empíricos que han durado hasta 1 año para mantener esto, que puedes utilizar este cloruro a mayor de 2 pulgadas, ¿no? De ahí tenemos lo que son el cepillado del ranurado, lo que hablaba, ¿no? El cepillado mayormente se está usando para concretos de hormigón para que tenga un mejor agarre. Hay un cepillado longitudinal y un cepillado transversal. El cepillado transversal, obviamente, es lo que ocasiona ruido para vehículos menores, pero tiene una mejor adherencia. Mayormente este tipo no sé si se habrán dado cuenta, este tipo de pavimentos, lo que, bueno, han ido a Lima, se pueden fijar un poco en lo que es el metropolitano. El metropolitano usa este tipo de pavimento, pero lo usa no en longitudinal, sino en transversal. Entonces, estos pavimentos tienen un mejor agarre, una mejor adherencia, ¿no? Y trabaja muy bien para cargas mayores, ¿no? Perdón. Entonces, el diamorín consiste en eliminar una delgada capa de pavimento de hormigón con la finalidad de preservar el mismo. Muchas veces podemos ver pequeñas grietas o en lo que es el pavimento de hormigón, y como un cepillo, como tiene ranuras, comienza a raspar lo que es la parte superior del hormigón. Hay que tener en cuenta que los pavimentos de hormigón, ojo y bien claro, grábenselo, deben ser texturizados, en este caso con peino o cepillado. ¿Por qué? Para evitar el hidroplaneo. Cuando llueve, si es una superficie lisa, puede el vehículo hidroplanear y ocasionar accidentes. Por lo tanto, debe estar con este tipo de condición, un pavimento rígido, para zonas de autopistas o vías, ¿no? En vías competentes. Entonces, tenemos la eliminación de juntas transversales, fallas por fisuración y eliminación de deformaciones en la losa porque la rugosidad.
Y obviamente está utilizado de la superficie en pavimentos pulidos, ¿no? Mejora mayormente, esto lo hacemos para texturizar la superficie del pavimento. ¿Por qué? Porque yo he visto pavimentos que obviamente ya tienen constante desgaste por el tema de lo que son las llantas, ¿no? Los vehículos ocasionan desgaste en lo que son los ranurados de los pavimentos de hormigón, y muchas veces puedes ver pavimentos lisos. Entonces, esto elimina el pavimento liso y poniéndolo más texturizado para que tenga un mejor agarre, ¿no? Mejora la pendiente transversal favoreciendo el drenaje superficial y reducción de niveles de ruido, ¿no? Ese es en el diamond grinding. En el otro tenemos un poco ya más profundo, ¿no? Este es un proceso el cual cortan ranuras paralelas de superficie del pavimento de hormigón, que son transversales. Este es lo que tiene el metropolitano, y ustedes pueden darse cuenta. Entonces se van a dar cuenta de este tipo cuando vayan a Lima en el metropolitano. Entonces, esto reduce problemas de hidroplaneo, como dije, ¿no? Y drena el agua en la parte superficial, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades, no? En el diamond elimina en el ranurado, elimina el desgaste provocado por las ruedas de los vehículos, texturiza la superficie del pavimento y elimina las rugosidades e imperfecciones del pavimento. Mientras más dura ¿cuál es la debilidad? Que mientras más dura el agregado petro se necesite, mayor número de cuchillas de unidad de longitud, espacio más estrecho. ¿Qué quiere decir? Que obviamente va a haber mayor desgaste, ¿no? En lo que son, porque estos son cuchillas con diamantina, con diamante. Entonces, estos cortan el pavimento. Y en el diamond grinding reduce la calidad de accidentes, como lo dije, ¿no? Proporciona canales directos de drenaje superficial y reduce el hidroplaneo. Perfección de incomodidad en motociclistas, que es su debilidad, en conductores de vehículos pequeños, que uno se ha dado cuenta o han pasado un pavimento así, vas a escuchar como si golpeara, como si fuera, aparte de la junta, ¿no? Que eso es mucho ruido. Pues bien, tenemos otra tecnología para reparación de pavimentos de hormigón, que son las estabilizaciones de losas de hormigón, el slab jacking, que esto quiere decir que utilizamos cemento líquido o polietileno para poder levantar estas losas en la parte de donde ha habido hundimiento. Mayormente el pavimento de hormigón, por lo general, tiene problemas en las esquinas, en forma de D, y abollamientos, ¿no? Esos son los problemas de los pavimentos de hormigón, y muchas veces cuando ven este tipo de problemas, mayormente no, hay que recambiar el paño y hacer uno nuevo, hay que mejorar la base y la subbase y ponemos el pavimento. No es así. Podemos hacer unos pequeños indicios de unos huecos y inyectar lo que son el cemento líquido, ¿no? Que vamos a ver acá, ¿no? Acá podemos ver el propósito de la estabilización. Si se dan cuenta, hacemos unos pequeños huecos, insectamos lo que es la estabilización de la losa con un cemento líquido o un polietileno para poder llegar al nivel de esta losa, ¿no? Posteriormente se tapa con una estaca de madera o se sella para que esto no pueda salir líquido, ¿no? Y obviamente funciona. Es recomendable no transitar por esta zona tal vez en un día, ¿no? Para que pueda tener mejor agarre. Entonces, comúnmente se usa un mortero de cemento o polietileno y posiblemente cemento asfáltico. También el cemento asfáltico también te ayuda a poder levantar este concreto, ¿no? Y rellenar los vacíos y recuperar la capacidad de soporte del material perdido. ¿Qué es lo que pasa? Mayormente esto se ocasiona por la pérdida de finos, porque muchas veces las juntas longitudinales o transversales ya están deterioradas. Entonces el agua se filtra por esas juntas y ocasiona la pérdida de finos y el lavado de estos mismos y ocasiona esta fragmentación del pavimento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la aplicación? Entonces, identificamos lo que son los espacios vacíos a través de un radar penetrante. Podemos hacer un tipo taladro y podemos ver si obviamente está vacío o todavía tiene soporte, ¿no? A través de un método epóxico, consiste en vertir epóxido que llena cualquier vacío y observaciones visuales. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? A veces las observaciones visuales puede ser también por esto, puede ser por otro tipo de situaciones que pueden ser en la parte de condición, por un golpe o por otro tipo de
elemento que pueda, externo que pueda ocasionar al pavimento, ¿no? Que no tiene nada que ver con ello. Entonces, se hacen unas perforaciones de 1 metro a 1 metro, perdón, 1 pulgada 5 octavos, y que a través de unos cables que podemos conectarlo esto ¿cómo se dice? Un punto, me fue el nombre de la maquinita chiquita. Un mini cargador, perdón, lo puedes levantar. Con un mini cargador tú puedes levantar esto y obviamente puedes reparar paño por paño. Entonces, esa es una opción, ¿no? Para levantarlo, o la otra opción es obviamente introducir lo que estoy indicando, ¿no? El asfalto o el cemento líquido, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener mezcla de morteros, te das cuenta que acá está haciendo su resonancia y está haciendo los huecos precisamente, y se está instalando lo que es un polietileno, ¿no? Y está rellenando. Entonces, esto levanta el nivel y está al nivel de la rasante de todos los demás paños de hormigón, ¿no? Entonces puede ser mortero de cemento o mezcla de poliuretano. Entonces, estas tecnologías son muy buenas y se están utilizando para reparar pavimentos de hormigón. Bueno, según la normativa peruana, tenemos los tipos de carreteras no clasificadas entre primer hasta tercer orden y carreteras rurales, ¿no? Tenemos la de ripio, la de tierra, la de rígido, la de compuesto y la de flexible, ¿no? Y hablamos, obviamente, hoy he podido ver en la selva pavimento flexible sobre un pavimento rígido. Obviamente ya no es un Robalizer, pero es un black topping que viene a ser un pavimento flexible encima, ¿no? La normativa influye mucho qué tipo de tecnología debemos usar en esto. Pero como le repetí de un inicio, la innovación que hoy en día nos puede limitar normativa, nosotros podemos innovar y podemos traer normativa extranjera. Ahora, si bien es cierto, nosotros diseñamos pavimentos o suelos, tal vez con el ASTO, que es una normativa americana, sin embargo lo ha adaptado a la normativa peruana, entonces podemos innovar en ese sentido, ¿no? Entonces no hay que limitarnos en este caso. Bueno, pude hacer unas comparaciones entre la distribución de la red vial de Chile y Perú, y obviamente pues no, ellos tienen están inventando el hormigón y tienen bastante asfalto, ¿no? A diferencia de nosotros, que lamentablemente tenemos un porcentaje muy bajo. Posteriormente, para la próxima charla que tengamos, voy a actualizar esto con los datos de Productividad Nacional, que se está ahorita haciendo una base de datos hasta el 2022, y podemos tener una mejor comparación entre los niveles entre los países vecinos también de Colombia, Ecuador y Chile, ¿no? Que son los más representativos. Bueno, terminando esto, yo quiero hablar un poco de lo que es mi investigación propia que he hecho en la maestría de la tesis. Y esto se está implementando en la normativa chilena, que es una metodología Chilton que se utiliza la granometría optimizada para pavimentos de hormigón. Que muy bien es cierto, ahorita se diseña para diferentes tipos de concreto. Hay que tener en consideración que esta metodología necesariamente precisa cuál es la indicada a través de su trabajabilidad y su rugosidad y su porcentaje retenido solamente para pavimentos de hormigón. Entonces, hay que tener en cuenta que mucho tiene que ver lo que es la granulometría. Entonces, partiendo de este punto, que va a ser breve nada más, lo voy a especificar, tenemos tipos de granulometrías, ¿no? Que tenemos la granulometría continua, la granulometría discontinua y la granulometría unimodular, ¿no? Que es una sola arena, ¿no? Y que no es apta para ningún tipo de diseño. Se puede usar una granulometría discontinua, pero la adecuada para este tipo de pavimentos es una granulometría continua. Entonces, hay que utilizar este tipo de granulometría ya porque tiene porcentajes retenidos en cada uno de sus tamices. Hay que tener en consideración eso. Entonces, Chilton nos dice que el factor de rigurosidad y el factor de trabajabilidad tiene tendencia a actuar y a juzgar a una mezcla dividido en 5 zonas. Entonces, tenemos 5 zonas, que es una zona donde es de 1,5 pulgadas a 3/4
de 3/4, de 3/4 de pulgada de tamaño máximo nominal, ¿no? Y obviamente menores a 3/4. Tenemos una zona rucosa y una zona arenosa. Entonces, lo óptimo para un hormigón o perdón, para un concreto es la zona 0. Un hormigón convencional, que tú puedes ser un 210, un 310, sin utilizar granulometría, que es normal, convencional, es 0. Debemos considerar que el concreto bien dicho, tú puedes generar para 210, para 270 o 320, 310, dependiendo de lo que tú quieras diseñar, tiene un comportamiento diferente tanto para estructuras como para pavimentos. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que muchas veces en columnas trabajan a compresión o trabajan a flexión, en vigas, ¿no? Pero para pavimentos trabaja flexotracción. Aparte de la compresión y la flexión, trabaja a flexocompresión. Entonces, Chilton me dice, tu factor de trabajabilidad para pavimentos de hormigón, netamente para pavimentos de hormigón, es tu zona 2.2. Entonces, si tu granulometría está dentro de esta zona, tú tienes una granulometría garantizada con una durabilidad y diseño que tú te has propuesto. Los demás son para losas, para otros tipos de concreto. Pero precisamente, yo solamente voy a hablar preciso para este 2.2. A su vez, lo dice que tiene que tener un porcentaje retenido en cada tamiz, de un porcentaje de 8 a 22%. Entonces, ese porcentaje no debe pasar en 3 tamices menores al 8% y ni menores al 5%. Entonces, este porcentaje retenido te indica mucho en lo que va a ser la resultante de la granulometría para tener un pavimento optimizado con una granulometría y en óptimas condiciones. Entonces, Chilton, ha habido una actualización y he hecho una comparación entre la normativa chilena y la metodología Chilton. Más adelante hasta luego me voy a sentar un poco más para ver si comparamos lo que es la metodología Chilton con la normativa peruana, pero actualmente les puedo garantizar que una empresa X que trabaja en el aeropuerto está usando granulometría optimizada, que es Chilton. Entonces, yo les pregunté y me dijeron, sí, estamos usando Chilton para optimizar para pavimentos de hormigón para aeropuertos. Entonces, el 2.2 es muy importante tener en cuenta en esta investigación. Entonces, partiendo de este punto, les agradezco mucho. Para la próxima oportunidad podamos explayarnos un poco más y hablar de cada una de las tecnologías que he presentado para un mejor análisis y una mejor comprensión. Muchas gracias. No se te escucha, Sócrates. Acá estoy. Ya. Hola. Sí, te escuchamos. Ok, listo. Entonces, ¿pudiste terminar tu? Ok, Así es. listo. Ya, ok, muchísimas gracias. Bueno, damos las gracias al ingeniero Johan Santa Cruz por su brillante ponencia, ¿no? Y mostrarnos las últimas tecnologías que se vienen dando en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta por realizar, tal vez lo pueda hacer por el chat, sino que está los permisos. Voy a decir que den permisos para que puedan, no sé si Eddie me escuchas. Ya pueden activar los micros. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ingeniero Carlos Barcia, que está conectado, ¿puede activar su micro para comprobarlo más que los micros están activados? Voy a
Ya, no se puede. Ahora que pueden. Ni el chat está activo. Ya, un momentito para pedirles que... ¿Y ahora pueden activarlo, por favor? ¿Qué tal, ingeniero? Sí. Buenas noches. Ahora sí ya se puede. Buenas noches. Ahora sí, yo tenía acá el... Ya. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien del- Inge, yo tengo una pregunta. Johan, ¿qué tal? Buenas noches. No sé, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bueno, excelente ponencia. Y bueno, como dice el ingeniero Sócrates, igual también te agradecemos, ¿no? De tu participación ahí. Una consulta. Parte de tu investigación, ¿en qué medida crees que puede reforzar tu tesis de investigación acá en Perú? ¿O en qué tiempo crees que pueda aportar? Si es muy probable que se pueda usar acá ese conocimiento que entiendo que tu estudio de investigación ya están usando en otro país. Carlitos, te comento, esta metodología es de Chilstone y ya es de parte de los 80. No había una actualización a partir del 2000, con su hijo Chilton Jr. Entonces, esta metodología, que es una metodología americana en Estados Unidos que ha sido mayormente implementado, ya se vienen utilizando en varios países. La empresa acá, la que está en el aeropuerto, ya lo está utilizando acá. Entonces, la única dificultad, bueno, en mi parecer, es tratar de comparar un estudio de laboratorio para hacer comparación de la granulometría peruana y comparar con el diseño que podamos utilizar a través de esta metodología. Si bien es cierto, son parámetros que te dan la normativa peruana para hacer un diseño con tipo de cemento, ¿no? Un tipo de agregado. Entonces, hay que graduar esa normativa para optimizar en ese sentido. Y ahora, las empresas grandes, mayormente, no quiero mencionar nombres porque no quiero ser cherry, tienen su planta, ¿no? Si te has dado cuenta, su planta, ¿no? Planta principal ahí in situ. Entonces, ellos ya tienen proporcionado la cantidad de material para utilizar esto. Entonces, actualmente, yo tengo conocimiento que esta metodología, esta investigación, lo están adaptando a la normativa chilena. Entonces, es muy probable que yo también actualice para Perú, quiero hacer la actualización de Perú, y Dios me permite algún laboratorio para poder hacer esos estudios y podamos utilizarlo acá en Perú, ¿no? Entonces sería algo formidable. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, listo. De nuevo, ingeniero Johan, le damos las gracias a nombre del Colegio de Ingenieros y le deseamos muchísimos éxitos en su vida profesional y también personal. Que Dios los bendiga a todos y bueno, estamos acá finalizando y que todos tengan una linda noche. Muchas gracias, ingeniero Johan. Muchas gracias con todos, muchas gracias Sócrates y a todos los miembros. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego, gracias.